nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, Señor, en este tu día. Gracias porque somos reconciliados delante de ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este tiempo que podemos venir como iglesia local para adorarte, para exaltarte. Nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Nos reunimos para cantarte cánticos que exalten tu nombre. Te pedimos, Señor, sabiduría sobre el predicador de tu palabra. Que tú le guíes, Señor, en toda palabra que Él diga, que Él hable. Y que seamos edificados con tu palabra como iglesia. Te rogamos, Señor, también por el tiempo de alabanza, que te adoremos, te alabemos, cantemos con todo nuestro corazón y también con todo nuestro entendimiento, para gloria y alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar este tiempo de alabanza entonando el coro A ti cantamos la gloria, Señor. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu gran creador. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida y activo amor. Por el cielo gran Salvador,
la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre divina de amor, a Jesucristo he aquí el amor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor, ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las nubes expresando y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor, ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Victoria en Cristo. Bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante que pedía a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí. Allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. A servir a Cristo sin temor iré,
donde Él dirija mi inseguro pie. A servir a Cristo sin temor iré, donde Él dirija mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, con segura con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, otros me engañan, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Señor y Padre, sabemos que muchos nos abandonan, pero en ti podemos confiar, que otros nos engañan, mas en ti podemos confiar. Ayúdanos, Padre, a tener esto siempre presente y saber que debemos estar firmes en ti. Cuando estés cansado y abatido, si te sientes débil, confundido,
Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, te dará al cielo franca entrada. Día en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vencer toda cruel tentación? ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Ven y ser salvo podrás en su amor, porque solo hay poder en Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchad, constantes mientras haya luz. Fe la victoria es. Soldados del Señor Jesús, valientes hoy luchad, constantes mientras haya luz, las armas empuñad. Al enemigo combatid con fuerza y no temáis, pues la victoria es la lid, por fe la obtendréis. Que la victoria es.
Fe la victoria es, fe nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Con la bandera de su amor y espada de verdad. Seguimos en el Salvador y el triunfo nos dará. Marchamos tras los santos que, luchando contra el mal, lo derrotaron por la fe y en gloria hoy está. Que la victoria es, que la victoria es, que nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Al que venciere el Señor de blanco vestirá, su nombre ante el Padre Dios Jesús confesará. Las alabanzas del gran Rey, su pueblo cantará. Por siglos mil, pues por la fe, victoria siempre da. Que la victoria es, que la victoria es, que nuestra victoria es, que al mundo vencerá. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera, el nombre de Jesús, es vuestra la victoria, con él por capitán, con él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el adalid, con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal, después del enemigo, así sois hijos. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él, el brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestidos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a portar la armadura de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a orar constantemente, a leer tu palabra para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te pedimos ahora, Padre, el tiempo que vamos a tener de predicación de tu palabra, sé tú hablando por medio del pastor y que nos des una buena concentración para escucharlo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Antes de que entremos a la meditación de la palabra del Señor, les doy un anuncio. No hay agua. Entonces,
Hermanos, los servicios de los baños del lado de acá están dispuestos, ¿sí? Si usted necesita. Pero a cada uno nos tocará, ahí al lado hay una caneca grande, y hacer como de pronto antes en algún momento a alguno le tocó, hay que coger la coquita y dejar todo como nosotros quisiéramos siempre encontrarlo. Entonces, para que por favor tengamos eso en cuenta. No vamos a preguntar quiénes se bañaron y quiénes no. Si alguien le pregunta eso y usted se siente como incómodo para contestar, entonces dígale, pregúnteme después de las 5 de la tarde. La armadura de Dios, hermanos, estamos en Efesios, capítulo 6. Hace 8 días comenzamos a considerar la armadura de Dios y nos centramos primero en los 3 primeros versículos, es decir, versículos 10 al 12, 10, 11 y 12. Y habíamos dejado precisamente el versículo 10 como el verso a memorizar. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Una de las cosas que consideramos hace 8 días es que todo cristiano es un soldado. No hay cristianos civiles. Si alguno de nosotros piensa que puede vivir como civil, bueno, si usted es cristiano, déjeme decirle que no podemos vivir como civiles. Somos soldados de Cristo. Estamos en medio de una lucha permanente, la lucha de la fe. Luchamos contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Y eso es 24/7, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero gracias a Dios porque nos ha sido dada la armadura de Dios. El Señor nos ha entregado todo lo que necesitamos para hacer frente a esa batalla de la fe. Y ante todo, hermanos, como lo mirábamos hace 8 días allá en el verso 10, el poder para esa lucha no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. El poder viene de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor allá en Efesios, desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Efesios 6, 10 al 18. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, que podemos, Señor, como tu iglesia, continuar adorándote, reunirnos, Señor, como pueblo tuyo. Te alabamos, Señor, porque a ti te ha placido hacernos tu pueblo,
tu ejército, hacernos soldados de la fe. Te alabamos, Señor, también porque tú nos has dado todo lo necesario en medio de nuestra lucha. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu palabra y tu espíritu hablen a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a obedecer tu palabra, a llevar como tú quieres, Señor, ver en tu pueblo, llevar bien puesta esta armadura tuya. La armadura, Señor, que a ti te plació entregarnos, que tú diseñaste para nuestra defensa y protección. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Tú conoces, Señor, también las luchas individuales de cada uno de nosotros. Luchamos, Señor, cada uno contra el pecado en nosotros, contra el mundo, contra Satanás. Pero gracias te damos por tu Espíritu y tu palabra, que nos has entregado, Señor, para nuestra defensa y protección. Ayúdanos a cada uno, y que la palabra, Señor, de esta mañana que tú nos das, la podamos, Señor, aplicar fielmente a nuestra vida. Te alabamos y te damos gracias, y todo lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. En el versículo 13, encontramos cómo el apóstol Pablo hace una repetición de lo que él ya nos había llamado en el versículo 11. En el verso 13, Pablo nos dice, el Señor nos dice a través de Pablo, tomad toda la armadura de Dios. Y hay un por tanto en el versículo 13, señalando precisamente el verso 12. ¿Por qué hemos de tomar toda la armadura de Dios? Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y además el verso 13, hermano, nos advierte que hemos de estar preparados para el día malo. Es decir, que el creyente está consciente, conforme la palabra le enseña, que estamos viviendo días malos, peligrosos, donde la fe es atacada de muchas maneras y por tanto los soldados de Cristo hemos de estar preparados. No hay cristianos que no sean soldados, pero sí hay soldados que no están preparados, y por eso el Señor nos da las herramientas necesarias para que estemos listos para la batalla. En esta mañana, hermano, nos vamos a centrar en la primera parte de la armadura de Dios, que es lo que usted encuentra en el versículo 14, y es el cinturón de la verdad. El verso 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la primera pregunta, hermanos, que trataremos de contestar es: ¿cuál es el cinturón del soldado de Cristo? ¿Cuál es el cinturón de la verdad del soldado de Cristo? Al leer ese versículo 14, hermano, notamos que el cinturón es una pieza indispensable en la armadura. Si pensamos en el cinturón de aquel soldado romano, hablándolo de una manera literal, consistía de una, podríamos llamar como una especie de faja de cuero y de metal que servía para colgar la espada, que también protegía un poco en la parte delantera y que además tenía la función principal de mantener unidas todas las piezas de la armadura, pero que además de ello tenía como fin el poder darle firmeza o estabilidad al soldado. Si alguno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los lomos? Si a usted le dicen, ¿cuáles son los lomos? Ahí dice que hemos de ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Cuáles son los lomos? Cuando usted y yo a veces estamos cansados, hacemos esto. Nos apoyamos en los lomos. De pronto alguien dirá, no, yo me apoyo en los bananitos que tengo ahí. No, pero los lomos. Cuando usted pone las manos sobre la cintura,
se coge lo que se puede llamar los lomos. Hoy vemos, por ejemplo, cómo las empresas le suministran a aquellos trabajadores que tienen que llevar sobre sí grandes pesos, bultos de algo, y les dan una faja para que se la pongan bien apretada en esta parte, a fin de dar estabilidad, a fin de dar firmeza a la persona, que esté lista para poder llevar sobre sí un peso mayor. Pero, ¿cuál es el cinturón de la verdad en el soldado de Cristo? Vaya por favor ahí en Efesios, capítulo 1, y mire por favor el versículo 13. Preguntémonos cuál es la verdad del cinturón que dice ahí, el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad y cuáles son los lomos del soldado de Cristo en un sentido espiritual? En el capítulo 1, versículo 13, Pablo dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ahora miren el capítulo 4, versículo 21, ahí mismo de Efesios. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora mire el versículo 24, ahí mismo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego en el capítulo 6, versículo 14, entonces el apóstol Pablo nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, que la verdad del cinturón de la verdad es la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los lomos del soldado cristiano? Permítame recordarle lo que dijo el apóstol Pedro, interpretando precisamente al apóstol Pablo. En 1 de Pedro 1:13, él dijo, escuche esto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, que los lomos del soldado cristiano es la mente y el corazón. La mente y el corazón. Entonces, ¿qué será llevar el cinturón de la verdad? Podemos decir, hermanos, que llevar el cinturón de la verdad en el sentido espiritual es tener una mente y un corazón dispuesto para aprender la palabra de verdad y para obedecer la palabra de verdad. Eso sería llevar bien puesto el cinturón de la verdad. Eso sería ceñirnos bien nuestros lomos del entendimiento, voluntad y corazón, o corazón y mente, con la palabra de verdad. Entonces, por favor, recuerde esto: vestirnos cada día con el cinturón de la verdad es tener una mente y un corazón dispuesto para aprender y obedecer la palabra de verdad. ¿Para qué nos es provechoso entonces vestirnos con el cinturón de la verdad? Y voy a mencionar, hermanos, en este punto por lo menos 3 beneficios que nos traerá el llevar siempre bien puesto ese cinturón de la verdad. El tener una mente y un corazón dispuestos a aprender y a obedecer la palabra de Dios. En primer lugar, llevar el cinturón de la verdad nos guardará de ser engañados. En segundo lugar, nos guardará de ser ingenuos. Y en tercer lugar, nos librará de ser inconstantes. De ser engañados, de ser ingenuos y de ser inconstantes. Vamos a la primera. Llevar bien puesto el cinturón de la verdad nos servirá para no ser engañados por falsos maestros y falsas doctrinas. Hermanos, ya que el cinturón de la verdad significa llevar la palabra de verdad en la mente y en el corazón y obedecerla, hemos de asegurarnos de que estamos en el verdadero y único evangelio.
Recuerde cómo el apóstol Pablo allá a la iglesia en Galacia les escribió: si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el verdadero evangelio. Así que deber del creyente, del soldado que quiere llevar bien puesto su cinturón de la verdad, es asegurarse de que está en el verdadero evangelio. Ahora, por favor, su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. J.C. Ryle dijo lo siguiente, me permito leer una frase de él: oír enseñanzas extrabíblicas 52 domingos al año es algo serio. Es una gotera continua en la mente de un veneno de acción lenta. Es una gotera continua en la mente de un veneno de acción lenta. Deberíamos entonces, hermanos, ser como los hermanos de Berea. Abra por favor su Biblia en Hechos, capítulo 17. Recuerde qué hicieron los hermanos de Berea. Hechos 17, versículos 11 y 12. Dice allí el Señor que estos hermanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, estuvieron dispuestos a atender la palabra. Pero luego, ¿qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían nuestros hermanos en Berea? Cuando le enseñaban la palabra, ellos confirmaban primero con la palabra misma si esto era verdad o no era verdad. Y hermanos, ese es el deber de nosotros como soldados de Cristo. Si hemos de ceñirnos bien el cinturón de la verdad, necesitamos estar acudiendo continuamente una y otra vez a la palabra para ver si lo que está enseñando el pastor Juan es verdad o no, o para ver si algún hermano en la iglesia nos está enseñando si es verdad o no. Y si es verdad, miren cuál fue el siguiente paso que tuvieron los hermanos de Berea, porque a veces como que olvidamos el segundo paso que ellos tuvieron. En el versículo 2, ellos hicieron un segundo paso. Primero escudriñaron cada día las Escrituras, y luego en el versículo 12, ¿qué hicieron? Así que creyeron. Hemos de escudriñar la Escritura para luego, si vemos que esa es la verdad como nos están enseñando, entonces creer la Escritura. Y escudriñar la Escritura y luego creer la Escritura ha de llevarnos a obedecer la Escritura. ¿Cuándo verdaderamente hemos creído a la palabra? Cuando obedecemos la palabra. ¿Cuántos sermones escuchamos en la semana? Yo no sé usted cuántos sermones escucharán la semana, o cuántas predicaciones oirán la semana, o cuánto leerá la Escritura en la semana. Yo no sé cuánto lo hace, pero la pregunta no es cuánto escuchamos o cuánto leemos. La pregunta es cuánto estamos obedeciendo de la palabra. Hermanos, llevar el cinturón de la verdad, es decir, una mente y un corazón dispuestos a aprender y obedecer la palabra, nos va a librar, en primer lugar, de ser engañados por falsos maestros y falsas doctrinas. En segundo lugar, llevar el cinturón de la verdad nos va a librar para no ser ingenuos en cuanto a la verdad. No ser ingenuos. Busque por favor Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Y preste atención a lo que dijo el apóstol Pablo aquí.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, mire lo que dice ahí, engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, hermanos, los falsos maestros saben usar palabras suaves y convincentes para, como dice ahí el texto, engañar a los corazones ingenuos. Y de pronto usted se pregunta, bueno, ¿cuáles son los corazones ingenuos? Podemos decir, hermanos, que un corazón ingenuo es aquel corazón que es bien intencionado, pero es falto de discernimiento. Bien intencionado, pero falto de discernimiento conforme a la palabra. Y entonces estos corazones abrazan cualquier doctrina con tal de que esa doctrina sea suave, sea agradable al oído. Pero mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 16, en el versículo 17, porque el apóstol Pablo nos dice que hagamos por lo menos dos cosas en estos casos. En el verso 17 dice, mas os ruego, hermanos, primera cosa, que os fijéis. Es decir, vigilen cuidadosamente, primera cosa hacer. Y la segunda, continúa ahí en el texto, que os fijéis, que vigilen cuidadosamente en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y segunda cosa, que os apartéis de los tales, que los evites. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, un poco de levadura leuda toda la masa. O como decimos nosotros, así con dichos populares, el que entre la miel anda, a algo se le pega. Dime con quién andas y te diré quién eres. El Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que lo mejor es que os fijéis y que os apartéis, como dice el texto. Hermanos, llevar ese cinturón de la palabra de verdad, bien puesto en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va a librar de ser engañados y de ser ingenuos. Tercero, también nos va a librar para no ser inconstantes en cuanto a la verdad. Inconstantes en cuanto a la verdad. Abramos, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Y note que este versículo precisamente viene hablando de falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo son esos falsos profetas, falsos maestros? Verso 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. Y hermanos, seducir es entrampar, poner trampa. Y dice ahí, ellos ponen trampa a las almas inconstantes. Inconstante es inestables. Las almas inestables. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son las almas inestables? Hermanos, son aquellos que no están anclados en la palabra de verdad y son llevados por sentires o por modas religiosas. Pudiéramos decir que son como los peces muertos en el mar. Si usted se imagina cuando se mueren cantidades de peces, ellos quedan flotando y las olas lo llevan y lo traen. Y para donde el agua tire, ellos van. Pero mire lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 11.
Efesios 4:11. El mismo apóstol Pablo dice: y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire el versículo 14, ¿para qué el Señor ha dado pastores y maestros? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, para que no seamos niños fluctuantes, niños llevados por las olas de acá para allá. Llevar el cinturón de la verdad, de la palabra de verdad, entonces nos protege de ser engañados, pero también nos ayuda a mantenernos vigilantes y constantes en cuanto a la verdad de Dios. Hermanos, como soldados de Cristo necesitamos entonces siempre llevar bien puesto ese cinturón de la verdad. El soldado de Cristo siempre está de servicio. No es como los soldados, hablemos por ejemplo del ejército de nuestro país, de Colombia, que en algún momento pueden tener licencias y permisos y se pueden ir de pronto para la casa 15 o 20 días a descansar y se olvidan unos días de que son soldados, pero el soldado de Cristo no tiene licencias, no tiene permisos, no tiene vacaciones, siempre estamos de servicio. Siempre hemos de estar en guardia. Por tanto, el soldado de Cristo ha de ser un soldado diligente en el cuidado de las armas de protección y defensa que el Señor le ha entregado. ¿Cómo podemos, hermanos, entonces ser diligentes? Diligentes, es decir, mostrar esmero y solicitud en el cumplimiento del deber. ¿Cómo podemos ser diligentes? En el uso del cinturón de la verdad. Y quiero compartirle por lo menos 5 aspectos en los cuales hemos de ser diligentes y prestar cuidado a fin de poder llevar bien ese cinturón de la verdad. 5 aspectos. El primero de ellos, hermanos, seamos diligentes en el uso del cinturón de la verdad, primero, teniendo cuidado de nuestros muchos afanes. Teniendo cuidado de nuestros muchos afanes. Hermanos, a veces nosotros somos más como Marta. ¿Se acuerdan de Marta? La hermana de María y de Lázaro. Que mientras María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra, Marta estaba muy afanada en sus quehaceres. A veces somos más como Marta. Cuidémonos, no sea que los afanes de la vida ahoguen la palabra y la hagan infructuosa en nosotros. ¿Y qué son los afanes, hermanos? Son preocupaciones. Preocupaciones que muchas veces nosotros mismos nos buscamos, nosotros mismos. Afanes, cargas adicionales que nos buscamos para nosotros mismos. Vaya por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y recuerde lo que el Señor nos enseñó cuando Él explicó la parábola del sembrador. Mateo 13, 22. El Señor dice que la semilla, que es la palabra, fue sembrado, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo, las preocupaciones, las cargas adicionales, los pesos adicionales que nos echamos encima, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espinos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir caminando por el bosque o por un campo donde hay mucha maleza y se le pegan a uno una cantidad de espinos o de unas cositas pequeñas que a veces hasta las tiraban a uno en la escuela para que le enredara el pelo. Y entonces usted empieza a caminar y se llena de todos esos espinos y entonces ¿qué pasa? Que usted ya no puede avanzar. ¿Por qué? Porque se pasa todo el tiempo quitándose las espinas. Te impide seguir avanzando en el camino. Y hermanos, esos son los afanes, esas son las preocupaciones que nos estorban. Mejor deberíamos hacer, ahora por favor en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 13. Versículos 1 y 2. 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, los soldados de Cristo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note lo primero que el texto en el versículo 1 nos está llamando a hacer: despojémonos, en otras palabras, liberémonos de todo peso que nos estorba. Lo que tenemos ahí, hermanos, es la imagen de un atleta. Esta semana precisamente vi que por ahí estaban en el Mundial de Atletismo. Imagínese usted ver ese Mundial de Atletismo y encontrar a un atleta que sale dispuesto a correr la última carrera más importante de su vida, pero sale con saco, corbata y un montón de maletas al hombro. Hermano, no va a poder llegar. Y a veces nosotros queremos correr la carrera de la vida cristiana con un montón de afanes y de espinas que nos están estorbando para seguir adelante. Tenemos que, como dice el texto, despojarnos, liberarnos. Y mire cómo el versículo 1 además dice que debemos de correr con paciencia. Es decir, que la carrera es larga y es dura. Con paciencia, perseverancia. Pero como dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El Señor va adelante. El Señor ya ha abierto el camino de la fe, así que nosotros hemos de ir en pos de Cristo, liberándonos de todo peso que nos estorbe. Así que en primer lugar, hermanos, seamos diligentes en el uso del cinturón de la verdad, primero teniendo cuidado de nuestros muchos afanes. En segundo lugar, seamos diligentes teniendo cuidado de no priorizar nuestra experiencia personal o vivencias. De no priorizar nuestras experiencias, de no ponerle un primer lugar a lo que vivimos. El primer lugar lo debe tener la palabra, no nuestra experiencia. Que nuestras experiencias personales no terminen desplazando la palabra de Dios a un segundo plano. Recuerde lo que sucedió allá en la transfiguración con el apóstol Pedro. Busque Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pedro, habiendo sido
testigo presencial de la transfiguración del Señor, dice en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, es decir, una experiencia sobrenatural. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. Pedro está diciendo: yo escuché esa voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Sin embargo, luego en el versículo 19, Pedro dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, por encima de toda experiencia personal, por encima de toda vivencia personal que tengamos, debe de estar la palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sabemos, hermanos, que hoy en día se escucha mucho decir: el Señor me dijo, yo soñé, yo sentí, yo vi, a mí se me apareció esto o aquello. Esta semana precisamente, un hermano en la congregación me compartía que alguien muy querido para él se le acercó y le dijo: ¿por qué no puedo hacer esto y aquello cuando veo que algunas mujeres de la iglesia lo hacen? Y por supuesto, hermanos, eso ya de por sí es un jalón de orejas para nosotros, no solamente para las damas de la iglesia, para hombres también. Y es que a veces algunos se preguntan: ¿por qué no puedo bailar? ¿Por qué no puedo fumar? ¿Por qué no puedo beber? ¿Por qué no puedo hacerme tatuajes? ¿Por qué no puedo ponerme piercings? ¿Por qué no puedo hacerme esto o aquello? ¿Por qué no puedo vestirme de esta o de aquella manera cuando en la iglesia yo veo que hay mujeres y hombres que hacen eso? Hermanos, cuando pensamos de esa manera, como creyentes, lo que estamos haciendo es poner por encima de la palabra nuestra experiencia o la vivencia, lo que vivimos. Y lo que nos enseña la palabra es que debemos de hacer lo contrario. La palabra es la que tiene que examinar nuestras experiencias. Es decir, que no debe de ser nuestras experiencias las que determinan cómo vamos a vivir, o qué vamos a creer, o qué vamos a hablar, o qué nos vamos a poner. No deben de ser nuestras experiencias, sino la palabra misma la que defina qué voy a creer, cómo lo voy a creer, qué me voy a poner, qué voy a decir, qué no voy a decir, cómo voy a vivir. La palabra es la que tiene que determinar estas cosas en nosotros. He de preguntarme siempre si esto o aquello lo dice, lo manda, lo permite la Escritura, o si esto o aquello glorifica a Dios o no. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. La palabra de Dios es lo que hemos de creer, pero la palabra de Dios también es la que nos va a decir cómo vivir, no la experiencia. Pero es que yo vi que el hermano, bueno, deje al hermano. De hecho, si usted va a la Escritura, se va a encontrar con que la misma palabra nos muestra también malos ejemplos de creyentes. Y esos malos ejemplos en la Escritura no están para que los imitemos, sino para que los evitemos. Cuando examinamos todo a la luz de la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, eso es llevar bien puesto el cinturón de la verdad. Tercero, seamos diligentes en el uso del cinturón de la verdad, teniendo cuidado con nuestra curiosidad religiosa. Teniendo cuidado con nuestra curiosidad religiosa. En el capítulo 1 del libro de Eclesiastés dice: nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Y sin embargo, hoy encontramos mucho interés por lo novedoso, por lo nuevo. De hecho, en muchas congregaciones, en muchos púlpitos,
Muchos procuran predicar cosas novedosas a fin de tener contento a la congregación. Y muchas congregaciones desean venir el domingo a escuchar cosas novedosas, nuevas. Pudiéramos decir, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, eso es comezón de oír. Tendrán comezón de oír y no escucharán la sana doctrina. ¿Saben qué es comezón de oír? Cuando usted hace así. Cuando le pican los oídos. Cuando le pican los oídos por cosas novedosas, por escuchar cosas nuevas. Hermano, déjeme decirle algo. Las verdades fundamentales de la fe, la regeneración, la justificación, la santificación, el arrepentimiento, la fe, todas esas verdades fundamentales de la fe deben de ser la sal que sazone cada plato que usted y yo nos comamos. Pudiéramos decir, esas son, como dice la misma palabra, esas sendas antiguas por las cuales continuamente el cristiano tiene que ir caminando una y otra vez. Es como esa carne y verduras que siempre deben de estar puestas en el plato. Yo sé que a algunos no nos gustan las verduras. Pero ¿quién de nosotros se enoja porque todos los días le pongan ahí en el plato, cuando usted se sienta a almorzar, un buen pedazo de carne? No, nos encanta que siempre nos pongan ahí la carne bien acomodada en el plato. No nos cansa. Hermanos, las verdades fundamentales son como esa carne y verduras que siempre tienen que estar ahí. Y si en algún momento nos cansamos de la carne y las verduras, y de pronto lo único que queremos es el postrecito, porque es como el más dulcecito y el más fácil de digerir, hermanos, el problema no está en la comida, el problema está en nosotros. No está en la carne y las verduras, de las verdades fundamentales de la fe, en las cuales siempre hemos de andar. El problema no está ahí, el problema está en nosotros. Así como el papá o la mamá, cuando ven que el niño está dejando todo el almuerzo, pero sí se come el postrecito. Y el papá y la mamá saben, se está alimentando muy mal, va a terminar enfermo. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé un corazón humilde, que se goce siempre en las verdades antiguas. Que esas verdades fundamentales de la fe siempre sean un deleite, un nuevo deleite cada vez que hablamos de ellas. Y si esto hacemos, hermanos, vamos a estar llevando bien ese cinturón de la verdad. Cuarto, seamos diligentes en el uso del cinturón de la verdad, teniendo cuidado de todo orgullo religioso. Teniendo cuidado de todo orgullo religioso. ¿Recuerda usted lo que dice 1 Corintios 10:12? 1 Corintios 10:12. Yo sé que ustedes se lo saben. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con todo orgullo religioso. Alguien una vez dijo, un viajero puede sentirse tan seguro de conocer el camino que no mira el mapa y puede terminar siendo el primero en extraviarse. No, yo ya conozco todas esas doctrinas, yo tengo eso clarísimo. Yo llevo 30 y pico de años en el Evangelio. Y recuerde lo que dice 1 Corintios.
en el capítulo 4, versículo 7. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Una iglesia que ya sabemos tenía todos los dones, pero tenía graves problemas al interior. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Mire qué pregunta. Es como si le dijeran a usted, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es como esa frase por ahí que dicen, usted no sabe quién soy yo. Y algunos cristianos andan así, en su vida espiritual. No, es que usted no sabe quién soy yo. Yo llevo 40 y pico de años en el Evangelio, hermano, pero vamos a estudiar las doctrinas fundamentales de la fe. No, yo ya tengo muchos años en el Evangelio. No, hábleme de otra cosa. Usted no sabe quién soy yo. Y el Señor le dice en su palabra, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Nada. Todo nos ha sido dado. Entonces no hay de qué gloriarse. Nada tenemos que no nos haya sido dado por Dios. Y esto incluye también, hermanos, la misma palabra. Dependemos de la palabra de verdad. Así que tengamos cuidado de ese orgullo religioso o de pensar que ya lo sabemos todo. Y quinto, seamos diligentes en el uso del cinturón de la verdad, es decir, en esa actitud de tener una mente y un corazón dispuesto a aprender la palabra de Dios y a obedecerla, teniendo cuidado con temer más a los hombres que a Dios, teniendo cuidado, no sea que temamos más a los hombres que a Dios. Hermanos, cuando el enemigo no logra desviar el corazón del cristiano por medio del engaño y del error, el enemigo entonces va a querer desviar nuestros corazones por medio del temor. El temor a ser perseguidos. El temor al qué dirán. ¿Qué dirán mis vecinos y mis familiares que no son cristianos cuando me vean a mí que yo quiero ser fiel a la palabra y no seguirlos a ellos en su disolución? Y entonces Satanás va a atacar por ese lado, con el temor a ser perseguido. Y saben, hermanos, que la palabra de Dios desde el mismo Génesis nos ha advertido acerca de que sobre nosotros vendrá persecución. ¿Saben quién fue el primer asesinado en la historia de la humanidad? Un cristiano, Abel. ¿Y saben por qué asesinaron a Abel? Por su fe. Así que desde el principio de la misma historia, desde la misma palabra, el Señor nos ha advertido: ojo, porque te van a perseguir cuando tú seas fiel a mi palabra. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán sabroso. No vivirán sabroso. Padecerán, sufrirán persecución. ¿Es usted perseguido? ¿Es usted perseguido por su fe? Si es perseguido,
Dele gracias a Dios, porque Mateo capítulo 5, el Señor también dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen, diciendo contra vosotros toda cantidad de mentiras. Bienaventurados. Pero hermano, si usted no es perseguido, preocúpese. Ahí sí se tiene que preocupar, ahí sí nos tenemos que preocupar, si no estamos siendo perseguidos, porque si no estamos siendo perseguidos, es que somos muy parecidos al mundo. Y entonces el mundo está contento con nosotros, ¿y por qué nos van a perseguir? Hermanos, yo más de una vez he contado por allá en los grupos de confesión una situación personal que yo viví cuando estaba prestando servicio militar. Y había, dentro del grupo, había del batallón, de la compañía, habíamos dos evangélicos. Uno de apellido Álvarez y yo. Y se me acercó un compañero, otro soldado, y me dijo, Cardona, a mí me cae bien usted, pero Álvarez no. O sea, el otro evangélico. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Porque es que Álvarez es muy fanático, se mantiene cantando alabanzas, y en cambio usted no. Eso lo cuento para vergüenza propia. Porque lo que me estaba diciendo ese compañero es, tú te pareces más a mí. Tú no te pareces tanto a los evangélicos. Hermanos, si no estamos siendo perseguidos, tenemos que preocuparnos. Porque el Señor dijo que a los que quieran vivir piadosamente, los van a perseguir. Ahora, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pregunta en el versículo 20, pues qué gloria es, qué mérito hay, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y la respuesta es, no hay mérito. Pero, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, Dios está con nosotros. Tenemos la aprobación de Dios en medio del sufrimiento. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, a todo lo que es bueno y agradable a Dios, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y nuestro pastor y obispo ha dicho, el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que nuestro pastor y obispo, el Señor Jesucristo, ha vencido al mundo. Hermanos, si llevamos el cinturón de la verdad bien puesto, es decir, de la palabra de verdad, la palabra de Dios, permítame concluir con tres cosas. Primero, estaremos listos, estaremos firmes para la batalla de la fe. El cinturón sostiene esas otras partes de la armadura, es decir, para que no le caigan los pantalones.
¿Usted se imagina la vergüenza? Pero cuando usted lleva bien puesto el cinturón de verdad, cuando usted tiene una mente y un corazón dispuestos a aprender la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, usted y yo no quedaremos en vergüenza, no seremos avergonzados. En segundo lugar, si llevamos bien el cinturón de la verdad, nuestro corazón va a ser forjado, va a ser formado conforme a la palabra de verdad, de tal manera de que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestra voluntad, todo nuestro ser va a ser formado a la luz de la palabra. Podemos decir, vamos a ser hombres y mujeres, cristianos, cristianas, íntegros, que predicamos, pero que también aplicamos. Que no solamente somos oidores de la palabra de verdad, sino que también somos hacedores de la palabra de verdad. Como decía el apóstol Pablo, vamos a poder ser hombres y mujeres, soldados de Cristo, de limpia conciencia. Y en tercer lugar, y lo más importante, hermanos, cuando llevamos bien puesto el cinturón de la verdad, cuando llevamos esa mente y un corazón para la palabra y para obedecer la palabra, vamos a glorificar a Dios, que es el propósito principal suyo y mío como creyentes en Cristo. Efesios 6:14 nos dice pues, estén pues firmes, listos, preparados, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra de verdad, el cinturón de la verdad, tu palabra, que es la verdad absoluta, la única verdad. Gracias, Señor, te damos porque nos has entregado tu palabra, para que estemos, Señor, firmes en la batalla, para que cimentados en ella, nosotros, Señor, podamos hacer frente a los ataques de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que mora en cada creyente, en cada soldado de Cristo, y que por su poder es que nosotros podemos ir adelante, puesto los ojos en Jesús, confiando, Señor, en que tú vas adelante de tu ejército, que tú has vencido al mundo, y tu victoria es la victoria nuestra. Ayúdanos, Señor, a ser soldados dispuestos, solícitos, preparados, tomando, Señor, cada día la armadura que tú, Señor, has diseñado para nosotros. Te alabamos y te damos gracias, y esto lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.